la escuela, conoce la ciudad, y ha venido esta semana y dará diferentes conferencias en diferentes centros de Barcelona. Es también gerente de la empresa Muy Sky, de construcción sostenible, y compartirá hoy en esta horita y media su experiencia con este material, con este laminado de bambú Gouda. Sí, compartirá su experiencia y su conocimiento con todos vosotros. Entonces, pues muchas gracias y bienvenido. Marta. Hola, hola. Buenos días. Voy a usar este micrófono, estoy un poquito enfermo de la voz. ¿Cómo escuchan allá atrás? Buenos días. Bueno, mi nombre es Fabián Martínez, estoy muy contento de estar de regreso aquí en Elizaba. Fui estudiante de máster hace unos años y he venido hoy para contarles pues una experiencia que hemos tenido en mi país, en Colombia, la cual queremos compartir con ustedes. Bueno, entrando en materia, ¿ustedes conocen el bambú? Sí, ¿no? Vamos a pasar esta vara. Bueno, el bambú es una especie de plantas, es una planta leñosa. A diferencia de los árboles, las plantas leñosas como el bambú se componen a partir de filamentos, múltiples filamentos. A ver, les voy a pedir un poco de silencio, por favor. No sé por qué están tan corridos atrás, hay espacios aquí adelante también si quieren ubicarse. Generalmente atrás se hacen los que más hablan, así que aquí adelante estaría perfecto. Bueno, bastante mejor, ¿verdad? Entonces les comentaba, el bambú es una planta leñosa. Esta muestra que ustedes están viendo es una subespecie del bambú llamada guadua. Guadua, y el nombre es Angustifolia Kunt, que es el nombre científico que se le otorgó a esta planta. En Latinoamérica es muy común, sobre el trópico, esta planta, y la principal virtud que tiene es la capacidad de autorrenovación. Puede crecer hasta 25 metros en solamente 6 meses, lo cual la convierte en un potencial para el abastecimiento de la industria, tanto de la construcción como del mobiliario y demás objetos. Entonces, esta planta leñosa se compone de múltiples filamentos, y pueden observar la sección transversal de la planta. Tiene unos puntos negros que son filamentos y conductos longitudinales a través de los cuales sube el agua y baja. Durante el día el agua sube por la planta y durante la noche, por el efecto de la luna, baja. Entonces vamos a contarles una experiencia que hemos tenido con esta planta a lo largo de varios años en Latinoamérica, específicamente en Colombia, y todo un proceso para llegar hace poco tiempo a este producto de procesamiento industrial. Bueno, soy docente investigador del Centro de Tecnologías de la Construcción y la Madera. Este es un centro de estudios de educación pública estatal, gratuita, y por el hecho de ser gratuita pues acuden muchísimos jóvenes, y no solamente jóvenes, también adultos, digamos de escasos recursos que no pueden pagar una universidad, pues acuden a este centro de formación en diferentes ámbitos del conocimiento para formarse. Entonces hay ámbitos de conocimiento relacionados con las finanzas, con psicología, humanísticas, y en este caso específico el Centro de Construcción y Madera relacionado con todo el ámbito de construcción en el que yo trabajo. La empresa Muy Sky SAS, en asocio con el SENA, es una empresa privada de la cual soy gerente. En asocio con el SENA, pues hemos desarrollado este proyecto a lo largo de casi 4 años. Bueno, a manera de introducción, es importante hablar acerca de los antecedentes que nos han conducido poco a poco al planteamiento de esta tecnología. La industria de la construcción y de la producción de muebles y de objetos en conjunto es la más contaminante del planeta. Aporta el 60% de la contaminación mundial, en razón a que las materias primas utilizadas
como los polímeros de petróleo, los minerales, las arcillas, todas las materias primas con las que se pueden abrir ahí, por favor. Todas las materias primas con las que se producen estos insumos, pues no son renovables, ¿verdad? Es decir, tomamos de la montaña los minerales, tomamos de la montaña la arcilla, tomamos de la tierra el petróleo, pero eso nunca se devuelve a la tierra, se queda allí para siempre. Entonces, digamos que esa es la principal razón de contaminación de estos elementos. Y sumado pues a un sistema de consumo en el que vivimos, en el que tenemos que estar comprando para mantener una economía en un país. Entonces, en muchísimos casos los productos que consumimos, antes de que pierdan su vida útil, los desechamos porque han pasado de moda, que es lo que se llama la vida significativa. Cuando un objeto pierde significado, quiere decir que ha pasado de moda, entonces lo dejamos de lado, lo desechamos, así funcione y adquirimos otro nuevo. Entonces, esa vigencia de la vida significativa sumado a todo el abastecimiento de insumos y de materias primas no renovables es lo que nos está conduciendo pues a la situación ambiental que todos conocemos, el cambio climático, la tala de árboles, etcétera. Es una problemática real que se manifiesta a través del clima. Por ejemplo, he sabido en Barcelona también ha cambiado un poco el clima, en la ciudad donde yo vivo, en Bogotá, también ha cambiado bastante el clima, era una ciudad fría, ahora es una ciudad cálida. Entonces, poco a poco hay una transición ambiental por efecto de toda esta situación del consumo y del manejo de los insumos, que nos conduce poco a poco a esto, ¿verdad? Una extinción de la naturaleza, que pone en peligro, por supuesto, la preservación de la vida. Entonces, siempre como docente, en el ámbito de diseño que yo trabajo, le digo a los alumnos, bueno, tenemos que analizar cuál es el impacto de lo que hacemos, el impacto de nuestro oficio, primero en nosotros mismos, en nuestro entorno, en la naturaleza y en nuestro país. Eso es la verdadera educación. El hecho de aprender un oficio es una instrucción, aprender un conocimiento técnico es una instrucción, pero la verdadera educación es la capacidad de analizar y de entender cuál es el impacto de lo que hacemos en nosotros mismos y en nuestro entorno. Pues esto es el impacto de lo que estamos haciendo, directa o indirectamente. Bien sea porque producimos o porque consumimos, pues nos está conduciendo a esto. Se nos ha enseñado que el mundo ha sido creado para ser gobernado por el hombre, lo cual es una falsa mentira. El mundo se constituye de diferentes seres humanos, especies vegetales, especies animales, y todas en conjunto constituyen un mismo sistema, y todas en conjunto tienen un rol identificativo de cada una, mas no quiere decir que ninguna sea superior a la otra. Entonces quería mostrar estas imágenes, son unas imágenes de unos productos indígenas, productos que tienen aproximadamente 2500 años, ¿sí? Y vemos cómo en estos productos indígenas, vemos acá una vasija, un recipiente para el agua, se plasma toda una filosofía, la filosofía del universo y la filosofía de la geometría divina. Marta, ¿los chicos ven algo de geometría divina, geometría del universo? Bueno, la teoría de la geometría divina dice que todos los elementos de la naturaleza poseen un común denominador geométrico, que es el triángulo. El cuadro se compone de triángulos, el círculo se compone de un infinito número de triángulos. Entonces, esas geometrías divinas, que fueron especialmente retomadas durante el Renacimiento por Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, ¿sí?, fueron plasmadas en estas artesanías. Que con esta otra vemos la forma del universo, y el mensaje que plasmaban los indígenas es que todos tenemos un mismo posicionamiento dentro de un sistema. En las culturas indígenas latinoamericanas, personas, animales, plantas y espíritus conforman una gran sociedad cósmica en la que cada uno adquiere rol, respeto y autoridad, constituyendo así la relación armónica en la naturaleza. Relación armónica que, por supuesto, se ha perdido por completo. Uno de los principales indicadores de desarrollo y de crecimiento de un país es la construcción.
Cuantas más edificaciones y más grandes son, más se asocia con el desarrollo de ese país. Las culturas indígenas no tenían tantas construcciones, ni eran tan grandes, pero era porque tenían claro que todas sus construcciones y todos sus objetos tenían que volver a la tierra. Por eso se construían en materiales biodegradables. Entonces, esta construcción, llamada Cusmuy, era en bambú y en paja. Al cabo de unos años, esta construcción, si se iban de ahí, se diluía en la tierra, regresaba a la tierra. Estos elementos que también son de tierra, regresaban a la tierra. Pero hoy en día estamos acostumbrados a ver edificaciones que permanecen erguidas durante cientos o quizás miles de años. Eso va en contra también de la ley de la naturaleza. Entonces estos indígenas sabían claro que todo vuelve a la tierra, inclusive los mismos seres humanos. Entonces aquí vemos una construcción en bambú. Estas construcciones tienen también varios miles de años. Esta comunidad indígena data de más o menos 2000 años antes de Cristo y utilizaban el bambú. Entonces el bambú en Latinoamérica tiene un uso milenario desde hace miles de años y es un conocimiento que tratamos de retomar en el presente de una manera más moderna, más sofisticada, pero a partir de una misma filosofía del respeto por el medio ambiente y la naturaleza. Como les comentaba, entonces la guadua no es un árbol, es una planta, es una subespecie del bambú que se compone por diferentes canutos o cilindros internos en los que se almacena el agua. Puede crecer hasta 25 metros en solamente 6 meses. Las condiciones geológicas ideales y geográficas, digamos en el término de altitud, entre 1000 y 1600 metros sobre el nivel del mar, en el trópico central del planeta, a unos 20-25 grados de temperatura. Estas son las condiciones ideales para que ella crezca 25 metros. Su primer ciclo de crecimiento en realidad son 5 años, pero luego de que ha crecido y se corta, por el lado sale lo que se llama un renuevo. Ese renuevo es el que crece 25 metros en solamente 6 meses. Y el bosque en el que están estas plantas se llama rodal, y la razón por la que se llama rodal es porque la raíz de esta planta crece de manera helicoidal, como lo es también la geometría divina. En un pasado no tan lejano, en Colombia, digamos de 200 años atrás, la guadua se utilizaba para satisfacer todas sus necesidades. Recordemos que los seres humanos, cuando eran nómadas, vivían de la recolección de los frutos que caían de los árboles. Pero luego, cuando se vuelven sedentarios, ¿por qué razón se vuelven los humanos sedentarios? ¿Qué es el principal factor que los lleva a estar en un solo lugar luego de estar dando vueltas por diferentes lugares? ¿Ustedes saben? La agricultura, correcto. La agricultura es lo que le permite al ser humano plantar una semilla, reconocer un proceso de crecimiento y nuevamente un cultivo. Entonces, a partir de ese instante en el que los seres humanos se instalan en un solo lugar, adquieren una relación muy directa con su entorno. Y a partir de este momento comienza todo un desarrollo, tanto de espacios como de objetos, y objetos con significado, ya no solamente para satisfacer necesidades básicas cuando eran nómadas, como cargar el agua, cargar los alimentos, abrigarse, sino que cuando se vuelven sedentarios ya los elementos adquieren además un significado. Entonces, si hay una silla para sentarse, la silla del monarca es diferente a la silla de todos los demás integrantes de la tribu. Entonces, esa significación con esta serie de elementos en Latinoamérica se logró a través del bambú. Entonces vemos acá unos instrumentos musicales, unos instrumentos de cuerdas con uno de los canutos de la guadua. Hago un paréntesis para mencionar aquí rápidamente, permíteme, los nombres de las partes de la guadua. Estos anillos que vemos acá como negritos son los tímpanos, que son los que amarran las fibras aproximadamente cada 30-35 centímetros. El espacio entre un tímpano y otro tímpano, que es un cilindro vacío, aquí lo rompimos para poder pasar por el aeropuerto, pero es sellado, es en el cual se almacena el agua. Ahorita vamos a ver unas imágenes en donde vemos cómo al romper este canuto sale agua, y la vara completa, de raíz hasta su máxima altura, se le llama culmo. Entonces, canuto, culmo es la vara entera,
y los anillos son los tímpanos. Entonces aquí vemos como unos canutos con el cilindro interno sirven como instrumento musical y como sirve como mobiliario. Estas pequeñas secciones que vemos acá son secciones longitudinales, cortadas longitudinalmente de la guadua para conformar una superficie plana. Es una especie de laminado, ¿verdad?, intercalado y artesanal. En ese pasado cercano de 200 a 50 años, las construcciones en guadua en la región cafetera de Colombia, el café es uno de los principales artículos de producción y exportación de Colombia. En esta región la guadua se ha utilizado desde hace 200 años como construcción de viviendas, alternándolo con algunos otros sistemas constructivos como el cemento, pero siempre la guadua ha sido característica de este país. Ha formado parte de la vida de las personas, tanto de los objetos como de los espacios. Y en un presente encontramos obras de carácter escultórico espectacular. Esto es una obra de un arquitecto colombiano llamado Simón Vélez, y esta obra es un pabellón llamado Pabellón Seri, para un evento llamado Cero Emisiones, un evento ambiental que se llevó a cabo y fue salón de exposición mundial en Hannover, Alemania. Con esta exposición mundial en Hannover, Alemania, este arquitecto gana un premio internacional, un Pritzker, y digamos que posiciona la guadua como un elemento constructivo de gran resistencia y de gran valor plástico y estético. Pero a la vez surge un problema en Colombia, y es que al observar este tipo de construcciones que comienzan a verse mucho en Colombia, son construcciones de gran costo, de gran valor económico. Entonces la gente comienza a asociar el material con algo costoso, entonces mucha gente se limita a utilizarlo porque piensa que es costoso. Y efectivamente este tipo de construcciones con un alto grado de espectacularidad pues son costosas. Entonces digamos que algo que surgió negativamente de todo este tipo de proyectos fue la sensación de costo de las personas. Sin embargo, algo que contribuyó muchísimo a este tipo de proyectos fue a incorporar la guadua como sistema constructivo en el Código Colombiano de Construcción, porque no estaba incluido. Entonces podía decirse que toda construcción hecha en guadua era ilegal, pues gracias a este arquitecto se logra incorporar y legalizar la guadua como sistema constructivo. Esta construcción tiene forma de hongo, es inspirada en un hongo japonés. Y bueno, este es el Centro de Tecnologías de Construcción y Madera en Bogotá, y es el lugar en el que formamos a los jóvenes en diferentes ámbitos de la construcción y del mobiliario, en madera, mampostería, cemento, y como les decía, con una visión bastante social. Siendo una institución estatal gratuita, pues acuden a ella muchos jóvenes de escasos recursos que quieren formarse, adquirir un conocimiento, y pues es allí en donde los formamos en diferentes temas. En el caso específico de la guadua, este es un grupo que desarrolló varias obras, porque la formación en este centro educativo es de carácter totalmente práctico. Por supuesto que hay un fundamento teórico de enseñanza, pero la práctica es el día a día en este centro de formación. Entonces son jóvenes, y no solamente jóvenes, también hay adultos. Por ejemplo, este señor, llamado Don Alberto, tenía 64 años, y era estudiante y era compañero de este joven que tenía 17 años. Entonces, digamos, no hay ninguna distinción en el tema de la edad. Cualquier persona que desee ingresar, inclusive extranjeros también pueden hacerlo, son bienvenidos. Y toda la formación entonces se desarrolla a través de diferentes prácticas sociales. Estas imágenes son en un ancianato en el cual realizamos unas obras para una beneficencia. Bien, vamos a comenzar a hablar de aspectos un poco más técnicos. El aprovechamiento de la guadua. Esta es una planta de guadua, alcanza una longitud de más de 30 metros. La raíz se le llama rizoma y tiene diferentes usos, especialmente usos artesanales. Aquí vemos una silla cuyos apoyabrazos son realizados con el rizoma. Entonces digamos que se le da un uso muy artístico, casi escultural. Estas sillas no son baratas, son muy costosas, pero digamos que es el uso que se le da a la primera parte de la planta, que es la raíz.
Estas dos partes de la planta, llamadas la cepa y la basa, son especialmente utilizadas en la construcción. Si vemos, el culmo de la guadua se adelgaza en la medida que gana altura. Entonces, esta parte que es la más gruesa, ese culmo de guadua puede llegar a tener de 18 a 20 centímetros. Entonces, se usa especialmente para las columnas y las vigas de las construcciones. Esta parte de la guadua, la basa, puede tener un diámetro que tiene esta muestra aproximadamente 11 o 12 centímetros, se utiliza para la sujeción de las cubiertas. Y la parte de más arriba, la sobrebasa, el varillón y la copa son utilizados especialmente para mobiliario y artesanías. Estas aplicaciones que estamos viendo acá son artesanales, pero son parte del proceso que poco a poco fuimos llevando para llegar a esta opción industrial. Bien, esto es un rodal, vemos entonces que es muy denso, la guadua por mecanismo de defensa del depredador más grande del mundo, que es el hombre, se acerca muchísimo y tiene una serie de ganchos que cortan a las personas cuando ingresan para cortarla. Entonces tiene su propio mecanismo de defensa, pero hay unos corredores ecológicos a través de los cuales los animales pasan. Por ejemplo, hay unos insectos que vuelan alrededor de 80 kilómetros por hora y pasan rápidamente por ese corredor ecológico. Aquí puede divisarse un poco ¿sí? Esos corredores ecológicos son fácilmente identificados por los animales y difícilmente por los hombres. Entonces, cuando ingresan un grupo de personas a cortar la guadua para sacarla, llevan una mula, no sé si aquí conocen el concepto de mula, que es una mezcla entre un burro y un caballo. Entonces es un animal de gran resistencia, se mete la mula, se amarra la guadua y se deja que ella sola encuentre el corredor ecológico y efectivamente ella sola encuentra la salida, cosa que difícilmente hacen los hombres. Entonces aquí hay un corredor ecológico que es medianamente visible. Una característica para el corte de la guadua es que especialmente debe hacerse de noche, porque como les comentaba, en el día el agua sube y en la noche el agua baja por el efecto de la luna, tal cual como sucede en el oleaje del mar. Entonces, en la noche, especialmente hacia las 3, 4 de la mañana, es la mejor hora para cortar la guadua para que tenga menor contenido de humedad, menor contenido de agua. Y se dejan paradas dentro del rodal para que escurra la savia, la sangre de la guadua, que se compone de azúcares y almidones, se deja escurrir durante aproximadamente 30 días y luego se lleva a otro lugar. Las hojas de la guadua, que son muy delgadas, se llaman hojas foliares. Luego viene el proceso de la inmunización. Entonces, hay un agente biológico que se llama xilófago, que es un insecto que ataca la guadua. Como no es madera, sino es una planta, tiene características físicas y mecánicas diferentes y a la vez tiene insectos diferentes a comparación de los de la madera. Entonces, específicamente el de la guadua se llama xilófago y hay diferentes maneras de combatirlo. Hay productos industriales de inmunización y productos artesanales. Nosotros utilizamos los artesanales, que son sales minerales disueltas en una piscina. Es una combinación de ácido bórico y bórax a 50 grados de temperatura. La sal se disuelve y se incorpora a la guadua durante 8 horas de inmersión. Entonces esa sal penetra dentro de la guadua y origina una cristalización que le permite protegerla durante muchos años. Hay construcciones aún en pie de 200 años en el eje cafetero gracias a este proceso de inmunización. Y luego estas aguas con sales pues son vertidas en el campo y sirve como abono. Hay unos procesos industriales con químicos, especialmente de petróleo, los cuales descartamos por completo porque algo que forma parte de la sostenibilidad ambiental de un producto es su proceso de preservación, su proceso de explotación, no solamente el producto como tal. Bien, 8 horas en inmersión de sales. Luego viene un proceso de secado. Eso es un secado que se hace de manera natural al sol también. Durante aproximadamente 15 días se deja que la guadua se seque hasta reducir su humedad. Cuando la guadua se corta en el guadual, en el rodal, tiene una humedad del 100%.
Ahorita vamos a ver un video donde se ve literalmente saliendo agua de los canutos. La idea es reducir progresivamente la humedad hasta llevarla a un 12% para que pueda ser más fácil de pegar. Hay unos procesos semiartesanales con unos cuartos y unos plásticos generando un efecto de invernadero. Se ve un poco oscuro, ¿verdad? Generando un poco el efecto de invernadero para incrementar la temperatura y acelerar el proceso de secado. No da más luz. ¿Ah? No, es una fotografía. Y estos son los procesos ya más tecnificados que no utilizamos, pero vale la pena mencionar, pues aquí hay carbón. Todo lo que son procesos de secado de madera son muy contaminantes porque demandan grandes cantidades de energía para la elevación de las temperaturas. Por supuesto que es más rápido, mientras que en un secamiento al sol se requiere más o menos 15 días, en un horno de estos puede ser solamente 8 horas. Pero la generación de calor a partir de esta energía combustible pues es muy contaminante. Bueno, cuando ya ha sido inmunizada y ha sido secada, pues viene un trabajo muy especial. Por ser de sección circular, se requieren unas herramientas muy diferentes a la de la madera. Entonces vemos aquí una de las herramientas, que es un taladro convencional con una guía, y en la punta del taladro ponemos una broca con forma de copa, que hace un corte de manera circular que nos permite hacer los diferentes empalmes. Esta guía se puede inclinar de 0 a 90 grados para buscar los diferentes ángulos de inclinación. Entonces, este tipo de acoples en los trabajos artesanales de guadua son muy complejos, requieren muchísima destreza, porque ninguna de estas guaduas son iguales, no hay una guadua igual a otra, tienen diferentes diámetros, tienen torceduras, diferente distancia entre nudos, entonces se requiere mucha destreza calcular la inclinación adecuada, el diámetro adecuado para que las piezas encajen perfectamente como se ve acá. Para que un estudiante desarrolle la destreza para hacer un empalme como este puede tomarle perfectamente 8 o 9 meses. Y pues bueno, luego vienen algunas obras ejemplo de los aprendices, de los estudiantes. Tenemos aquí una construcción indígena en proceso. La guadua, gracias a su longitud, puede tomar diferentes y grandes luces de abarcamiento para hacer construcciones de grandes tamaños. Aquí vemos un poco más claramente los empalmes, las uniones a manera de rótulas, a partir de las cuales se deriva toda la estructura arbórea de esta edificación. Una edificación como esta de 60 metros cuadrados puede tomar alrededor de 3 meses su construcción. Algo importante en el proceso artesanal de guadua es hacer aleros que la protejan del sol. Los rayos UV del sol la convierten de color blanco con el tiempo. Tenemos una tribuna, siempre grandes proyecciones para cubrirla del sol. Puede darle el sol, digamos, 2 horas en el día, 3 horas en el día, pero no puede darle más porque se vuelve de color blanco. A diferencia de la industria de la madera, que tiene miles de productos inmunizantes, preservantes, aislantes de rayos UV, en la guadua, como es una industria que ha sido muy poco desarrollada, pues hay muy pocos productos. Un cabildo indígena es un sitio de reunión indígena en donde toman decisiones y solucionan problemas. Una construcción de forma artesanada. Bueno, diferentes proyectos que han desarrollado los aprendices de manera práctica a lo largo de su formación. Bien, aquí ya comenzamos a centrarnos un poco en el trabajo industrial. Hasta el momento veníamos entonces trabajando proyectos artesanales con los aprendices, pero luego surgió una problemática que poco a poco se ha venido sumando en Colombia, que es la problemática de la vivienda. ¿Sí? Hay un déficit en el que 4 millones de familias no poseen vivienda.
En Colombia el promedio de integrantes por familia es de 5 personas, es decir, que hablamos de casi 20 millones de habitantes que no poseen vivienda, y Colombia tiene una población aproximada de 40 millones de habitantes, es decir, la mitad del país no posee vivienda. Y hay básicamente 2 razones por las cuales es difícil acceder a la vivienda. Primero, por el precio, el costo de la finca raíz en Colombia es muy costoso, y segundo, por la modalidad de crédito. Entonces, una persona de escasos recursos puede pedir un subsidio al Estado, y el Estado le da un subsidio que equivale aproximadamente a un 30% del valor de la vivienda. Entonces tiene que demostrar el Estado que es pobre para obtener el subsidio. Hasta ahí todo bien, es fácil demostrar en Colombia que una persona es pobre. Pero resulta que el 70% del valor de la vivienda debe cubrirlo con un crédito hipotecario. Pero al banco no se le puede decir, oiga, yo soy pobre, présteme plata. Hay que decirle, yo trabajo, présteme plata. Entonces, esa dualidad de que el Estado exige que la persona sea pobre, pero el banco sí le exige que tenga ingresos, pues es lo que ha originado a través de los años un déficit de vivienda. Entonces, uno de los antecedentes de este proyecto de industrialización es generar una vivienda económica que pueda pagarse en su totalidad únicamente con el subsidio del Estado. Es decir, es una vivienda que vale aproximadamente el 60% menos que una vivienda convencional de cemento o de ladrillo. Fue uno de los primeros antecedentes y de las primeras características que tuvimos en cuenta para este proyecto. Además que hemos tenido también en algunos años unas olas invernales muy fuertes que han acabado con poblaciones y que también ha ayudado a contribuir el déficit de vivienda. Pero la gente no se queda de brazos cruzados cuando hay un problema con la vivienda. Entonces, la autoconstrucción es un mecanismo en Latinoamérica para que la gente haga su propia vivienda. El 70% de viviendas en Latinoamérica han sido construidas por las mismas personas. Entonces, por supuesto que el paisaje urbano es bastante particular, digamos que no responde a los atributos estéticos convencionales de urbanismo, pero la misma gente se encarga de hacer sus casas para tener un sitio en donde vivir. Entonces, la autoconstrucción es un aspecto que también es tenida en cuenta en este proyecto. Y cuando hablo del déficit de vivienda, no me refiero solamente a la edificación, sino también a la problemática de mobiliario que hay al interior de ellas. Entonces, iniciamos todo un proceso de un planteamiento de diseño y no queríamos ser nosotros diseñadores quienes planteáramos la solución. Queríamos que las mismas personas, las mismas comunidades fueran quienes plantearan la solución. El diseñador en realidad es solamente una persona que debe interpretar ideas y necesidades y traducirlas en una propuesta de diseño, pero las propuestas deben surgir directamente de las personas y de las comunidades. Entonces hicimos una serie de talleres en diferentes poblaciones del país, poblaciones pobres generalmente, en las que las personas hacían dibujos y plasmaban las necesidades de su vivienda, tanto de espacio como de mobiliario. Entonces aquí vemos un ejemplo de una vivienda típica de campo que tiene un patio interior y alrededor se desarrollan los espacios. Este tipo de arquitectura es una arquitectura heredada de la colonia española, en la que las edificaciones tenían un patio central. Pues muchas personas tienen asociado ese tipo de concepto y ellos mismos hacen ese tipo de planteamiento con todos sus muebles. El comedor, la cocina, una habitación, una sala de televisión, un baño. La misma gente hacía planteamientos de sus necesidades. Nosotros lo que hacíamos era capturar esa información y traducirla a un diseño. Algo importante de entender en la comunidad latinoamericana es que todavía hay unas situaciones de sobrepoblación. A veces hay familias con 10 o 12 integrantes. Entonces, estas familias es importante entender que no son estáticas. Estas familias crecen, tienen hijos, los hijos se van, pero luego los hijos vuelven con más hijos. Entonces, una familia que inicialmente era de 5 o 6 personas puede llegar a ser una familia de 10, 12 personas integrada por abuelos, padres, hijos y nietos, por la misma situación socioeconómica que vivimos en Colombia. Entonces es importante tener en cuenta que la vivienda y el mobiliario no debe ser estático, sino que debe evolucionar y transformarse en la misma dinámica de transformación de la familia. Porque todos los proyectos que se plantean, no solamente en el ámbito de diseño, sino en todos los campos de conocimiento, deben responder siempre a las necesidades. Y esta es la realidad y la necesidad de la familia latinoamericana. Entonces,
ya en un proceso de diseño, de conceptualización, asociamos el proceso evolutivo de la familia con el proceso de mitosis de la célula, en donde hay una subdivisión y una replicación de muchas células a partir de una sola. Lo cual fue como, digamos, un concepto de inspiración para la primera propuesta de anteproyecto de diseño, en el que tenemos unas viviendas de crecimiento progresivo. Puede iniciar una vivienda en una familia en un espacio de 18 metros cuadrados que va creciendo progresivamente a través de la autoconstrucción, y a la vez pueden haber tipologías de diferentes formas, de forma lineal, forma en L, forma en Y, forma en X, como una subdivisión de la célula. Entonces son una especie de Lego. Esta tipología fue, digamos, muy referenciada por los trabajos de madera suecos. En la península escandinava, en el diseño escandinavo, el trabajo de la madera ha sido milenario, y una de las características de IKEA es justamente la versatilidad que tiene el mueble. Una persona compra un mueble, se lo lleva en una caja y con una sola llave lo arma. Es como una especie de Lego. Es lo que ha llevado a IKEA para ser uno de los factores de éxito, y fue considerado en este proyecto como un Lego. Es una casa mueble, es una casa transportable que se arma, se desarma por sus mismos propietarios y que puede tener diferentes formas o diferentes tamaños de acuerdo a sus necesidades. Si el presupuesto es poco, se hace una vivienda de emergencia muy pequeña, luego se van adhiriendo módulos complementarios en la medida que la vivienda va creciendo. De esta manera, entonces, vinculamos a las personas en el proceso de diseño y en el proceso de construcción. Cuando generamos procesos de vinculación en el diseño y la construcción, hay más sentido de apropiación. Hay algunos casos de algunos países latinoamericanos que han regalado completamente la vivienda con el mobiliario, se le entregan a la persona las llaves y le dicen: mira, aquí está su vivienda amoblada. Las personas habitan unos años y se van de allí. ¿Por qué? Porque no hay sentido de pertenencia, no hay apropiación. Pero cuando la persona ha formado parte del diseño, parte de la construcción, y cuando además el espacio se acomoda a sus necesidades y a sus características culturales, ahí sí hay apropiación. Entonces, esos procesos de participación ciudadana y social son los que permiten que haya una apropiación, porque los objetos no son solamente objetos de uso, son objetos de apropiación. Es muy fácil lograr que un objeto sea utilizado, ¿sí? Lograr que una persona se ponga una camisa, un pantalón, unos zapatos, pues es relativamente fácil, es una necesidad también. Pero lograr que alguien se apropie de esas prendas es algo muy diferente. Todos tenemos alguna prenda que utilizamos más que otras y unos zapatos que utilizamos más que otros. La razón por la cual hacemos eso es porque hay algo en esas prendas que nos permite apropiarnos de ellas, y es justamente lo que debemos lograr con todos los elementos que creamos. Una interacción, una identificación de la persona en ese objeto. También unos anteproyectos de mobiliario, por supuesto. Entonces, como les mencionaba, hay una problemática de vivienda en Colombia que también está asociada con el tamaño de los espacios. Los espacios son muy pequeños. Entonces, se hicieron una serie de anteproyectos, una serie de laboratorios de diseño en los cuales se contemplaban mobiliarios de característica multifuncional que combinaran diferentes actividades en un mismo mobiliario. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un mueble que combina tres actividades: dormir, almacenar y estudiar. Entonces, cuando el mueble está totalmente vertical, es una superficie de estudio, y cuando se reclina es una superficie para dormir que tiene detrás un armario. Habitualmente estas tres actividades se desarrollan en tres muebles independientes: la cama, el estudio y el armario, pero son tales las condiciones de espacio en algunas viviendas en Colombia que nos ha llevado a replantear la concepción del mobiliario para poder optimizar el espacio, porque es una realidad, las viviendas son cada vez más pequeñas. Oficialmente en Colombia una vivienda puede ser de 36 metros cuadrados. Un espacio de 6 por 6 ya puede ser una vivienda, oficialmente aceptado por el Estado. Entonces, ante ese reduccionismo de espacio, pues es imperativo la creación de ideas de diseño que nos permitan optimizar los espacios. Este es otro proyecto de otro alumno. Una alumna, a partir de la forma de las hojas del café, hace una abstracción para generar un mueble que es un mueble de almacenamiento abatible que sirve de comedor también. Dos actividades simultáneas, la actividad comer y la actividad socializar. Cuando se levanta la tapa puede crearse una pequeña sala, una pequeña zona de estancia
también optimizando y optimizando el espacio. Una interacción de tres actividades: cocinar, socializar y comer. Este proyecto fue planteado bajo un concepto que era la reunificación familiar. El estudiante decía que a partir especialmente de la tecnología, la familia ha tendido a separarse, cada persona busca su propio espacio dentro de la vivienda. Entonces, esta suma de tres actividades busca reunificar la vivienda, la familia, en torno de la actividad principal, que es la alimentación. Tenemos acá unos muebles, una zona de estar inspirada también a partir de la reunificación familiar, la hoguera. Todos estos planteamientos son siempre pensados en superficies laminares, un mueble que saca diferentes asientos alrededor de él para generar una zona de estancia. Entonces, en conjunto, estos anteproyectos de espacio inmobiliario es parte del primer proceso para llegar a una opción de industrialización de la Guadua para una producción masiva para atender estas necesidades de espacio y de mobiliario. Bien, entonces, luego de que hacemos estos anteproyectos de diseño, hacemos una exploración técnica del material. Entonces ya no queríamos darle un uso artesanal, como se hacía convencionalmente en las primeras fotografías, sino queríamos darle un uso industrial, centralizar una producción, cosa que no haya que ir con un equipo de trabajo a un campo a hacer una construcción, sino que la construcción se prefabrique en un taller. Entonces hacemos una primera exploración. Hacemos un proceso que se le llama lateado, que es tomar la guadua. ¿Me permiten la muestra, por favor? El lateado es un proceso a través del cual con una sierra se sacan secciones longitudinales del culmo de la guadua, como este que vemos acá, para luego conformar una especie de elementos prefabricados como se ven en estas fotografías. Entonces son unos paneles de 150 centímetros por 240 centímetros, es un marco en la guadua en su estado de sección circular, relleno con las latas. Tenemos un panel de muro, un panel de ventana, un panel de puerta, a través de este proceso de lateado, para conformar un laboratorio de espacio y de mueble, a partir de estas gran cantidad de latas. Gran cantidad de latas, combinando la estructura con la guadua en su estado natural. Este primer proceso de exploración es muy similar a los procesos que hacen los chinos. Los chinos manejan también el tema de los laminados, pero lo hacen de esta manera, a partir del lateado, porque la característica física y mecánica de la guadua solamente así se lo permiten. Entonces nos encontramos con dos dificultades en este proceso. Primero, que es muy dispendioso el maquinado que hay que hacerle a cada tablilla de estas, a cada lata, para que obtenga una dimensión geométrica regular para luego conformar las superficies. Es muy complejo llegar a este producto. Aunque se hacía en taller, era muy difícil llegar a conformar un módulo solamente a partir de pequeñas secciones. Y es además como lo hacen los chinos. Entonces hicimos un análisis de mercado, porque por supuesto que todo proyecto también debe ser viable económicamente en un mercado. Hicimos un análisis de mercado en China y era mucho más barato traer estos productos de China que fabricarlos en Colombia. Entonces era inviable económicamente, pero entonces hicimos nuevamente un análisis de la guadua para ver qué posibilidades nos permitía llegar a entender para poder competir en el mercado con una solución que fuera más práctica y más económica de desarrollar. Entonces comenzamos a explorar la alternativa del esterillado. El esterillado consiste en
desarrollar la guadua, hacer una serie de incisiones longitudinales en el culmo de guadua, de forma tal que permita hacer este desarrollo. Esto no lo pueden hacer los chinos. Los chinos solamente pueden hacer latas. Entonces, mientras que los chinos tienen que sacar 10 latas para hacer una superficie como esta, nosotros simplemente al desarrollarla podemos ya tenerla conformada. Entonces, esta esterilla es una ventaja competitiva que nos permitía conformar espacios, superficies de gran tamaño en menor tiempo. Entonces, aquí vemos una esterilla de tamaño real. El ancho de esta esterilla puede ser de 35 a 40 centímetros, como se ve en la fotografía. Así es que comenzamos todo un proceso de exploración con esta técnica de esterilla para conformar diferentes superficies de diferentes tamaños. Entonces tuvimos que devolvernos nuevamente al proceso de inmunización y de secado, pero siendo esterilla, pues el proceso era por supuesto diferente. Vamos a ver acá un pequeño video en el que podemos observar cómo es el proceso del tratamiento para conformar una esterilla. Vamos a intentar picar un trozo de 3, una cepa, para verlo. Ay, con este lo mandamos. Me acaba de matar. ¿Cuánto tiene ese trozo de diámetro? 13. ¿No alcanza a 14? Entonces con un hacha se comienzan a hacer incisiones longitudinales y veamos cómo sale el agua de los canutos. Ah, ya. Dale una primera picadura, ancha. Los indígenas hacían perforaciones en la guadua y metían carne de animales y prendían fuego alrededor de ella. La guadua tiene una cobertura natural que es de sílice. Cuando se seca es una superficie vidriosa, entonces era como un recipiente refractario, hacían un huequito, metían la carne de animales y le prendían fuego alrededor para que se cocinara dentro del agua que está en cada canuto. Bien, luego de que es conformada la esterilla, pues se le hace el proceso de inmunización, también con sales de pentaborato, una piscina de 8 horas, el proceso de secado al sol, un control exhaustivo de la humedad, reducir la humedad progresivamente de 100% a 12%. Este aparato para medir la humedad se llama higrómetro, tiene un par de clavos que se incorporan dentro de la fibra y miden el nivel de humedad. Bien, algo que sucedía con este laboratorio que hicimos con la esterilla es que no existían máquinas para el procesamiento de la esterilla. Hay miles de máquinas en el mercado para procesamiento de madera, pero no hay máquinas para procesamiento de guadua en esterilla. Entonces tuvimos que hacer un desarrollo científico y tecnológico de las máquinas apropiadas para este procesamiento. Entonces aquí observamos una de las primeras máquinas que utilizamos en el procesamiento, pues luego de que la guadua ha sido inmunizada y secada, tiene unas pequeñas protuberancias en donde están los tímpanos. Esa protuberancia pues es un obstáculo al momento del prensado, así que tuvimos que desarrollar esta máquina que le llamamos una desbastadora, que tiene como objetivo reducir esos tímpanos para que haya una mayor planitud por la cara interna de la guadua. Vamos a ver aquí el funcionamiento de esta máquina. Incorporamos la esterilla por la parte de atrás, hay una cuchilla sin fin que le va haciendo el desbaste a los tímpanos de la esterilla. Entonces el resultado por este lado es una superficie un poco más plana, no completamente, pero sí más uniforme. Y lo hacemos solamente por la cara interna, no lo hacemos por la cara externa, porque como les decía, por la cara externa tiene un revestimiento natural que es de sílice, que es un elemento protector, el cual buscamos preservar siempre, además porque cuando se seca le da una sensación de un terminado vidrificado. Entonces esta primera máquina fue la primera que desarrollamos, diseñamos y construimos nosotros mismos. Luego de que le hemos hecho el desbaste a la esterilla,
hacemos un seccionamiento. Una esterilla tiene una dimensión aproximadamente de 4 metros de largo. La dimensión real de este panel es de 122 por 244 centímetros. Entonces lo que hacemos es seccionarla en trozos cortos de 150 centímetros y de 250 centímetros. Sale justo de la medida de 4 metros y nos permite la conformación geométrica del tablero. Luego, sobre una cama, colocamos las esterillas en sentido transversal y en sentido longitudinal previamente al pegado. Hacemos como un tapete. Bien, el tema del pegante. Los aglutinantes son un proyecto de investigación completamente aparte. Desarrollar tecnologías de pegado es una ciencia que lleva pocos años de evolución. La mayoría de pegantes, más del 90% de pegantes, diría yo el 98% de pegantes de madera, son a base de polímeros de petróleo, llámese resinas fenólicas o ureas formaldehídas. Así que hicimos diferentes experimentos. Este es un experimento hecho con leche y acerrín. La leche es un aglutinante también. Hicimos una mezcla de leche y acerrín, que es el polvillo que sale del corte de la guadua. Hicimos una aleación y lo utilizamos como una mezcla densa. ¿Por qué razón? Porque como hay una serie de irregularidades en la esterilla, no puede ser pegada con un pegante convencional. Los pegantes convencionales de madera funcionan al contacto, por química. Entonces se requieren superficies que sean muy planas, muy lisas y un prensado uniforme para que el pegante reaccione químicamente y una las superficies. Pero no es esa la característica que requerimos, porque para eso habría que darle absoluta planitud a esta esterilla. Entonces los maquinados podrían ser más complejos y más demorados, así que lo que utilizamos o lo que buscamos fue un pegante expansivo, un pegante que se expandiera y se incorporara por todas las ranuras, llenando estos espacios y supliendo las diferencias geométricas. Hicimos un primer experimento con la leche y el acerrín. Los resultados fueron positivos, pero no suficientes para darle consistencia al tablero, así que tuvimos que utilizar un pegante a base de poliuretano expandido, una química especial con aleaciones, con un poco de acerrín. Hicimos pruebas de laboratorio y con una empresa de poliuretanos hicimos el desarrollo de este pegante. Esta es una muestra en la que hicimos un prensado de una pequeña muestra como la que tenemos por acá. Gracias. Entonces vemos cómo el pegante se expande y se mete por todas las ranuras, supliendo la diferencia geométrica de las esterillas. Entonces era una ventaja enorme, porque ya no requeríamos hacer un maquinado para tener totalmente la planitud, sino que el pegante absorbía la diferencia geométrica. Entonces, este pegante expansivo origina que reduzcamos el proceso en un 50%, a comparación de los chinos, lo cual hace más eficiente y más económico el proceso. Entonces vemos acá cómo se incorpora por todas las ranuras haciendo un anclaje mecánico, es decir, no funciona tanto por la química, la adhesión, sino por el amarre. Es una estructura alveolar, un pegante de estructura alveolar que se amarra microscópicamente a la fibra del aguado. Entonces ese amarre es más resistente que un pegado por química. Si tenemos un tablero pegado por química, al sumergirlo en agua durante varios días puede despegarse, pero este amarre físico no se suelta de ninguna manera. Entonces dio muy buen resultado, y además por el hecho de ser estructura alveolar, o sea, por el hecho de ser poroso. No sé si esta muestra ya la pasaron, ¿la vieron todos atrás también? Si se fijaron, es poroso, entonces le da una característica termoacústica al tablero también. Este material de poliuretano es el que se utiliza mucho para el relleno de superficies de muros para el aislamiento térmico. Entonces, además de que unía las partículas por anclaje mecánico, origina también un aislamiento termoacústico. Aquí está el proceso de impregnación del pegante de encolado. Este dispositivo tenemos que desarrollarlo un poco más, es muy, digamos, básico y empírico. Es una sección de tubo de plástico con unas perforaciones abajo, una tapa, para impregnarlo a manera de regadera. Entonces lo inyectamos
sobre las esterillas y le vamos dando vuelta a cada esterilla para conformar un tablero. En este momento le damos vuelta a la esterilla, tenemos las de abajo en sentido transversal y las de arriba en sentido longitudinal. Como se puede observar acá, sentido longitudinal, sentido transversal. Esa contraposición de sentidos conforma lo que llamamos el balance del tablero, para que no se deforme. Si se pagaran en un solo sentido, por supuesto que se deformaría. Entonces, esa contraposición es lo que constituye el balance geométrico del tablero. Lo estamos incorporando dentro de una prensa. Tuvimos que desarrollar esta prensa, que es una prensa de 300 toneladas de fuerza. También la diseñamos y la construimos nosotros mismos. Tiene en principio 3 niveles de aplastamiento, puede llegar hasta 6 niveles de aplastamiento a 300 toneladas de fuerza. Tiene 6 cilindros hidráulicos, cada uno con una capacidad de 20 toneladas, 50 toneladas cada uno. Tiene un sistema estructural que fue diseñado para soportar grandes deformaciones. Y este es el resultado inmediatamente después del prensado. El prensado dura aproximadamente 20 minutos y se hace en frío, que es otra ventaja con respecto a los laminados convencionales de madera. Un laminado convencional de madera con un pegante convencional tiene que hacerse a temperaturas de 50 grados para que pueda surtir efecto en 20 minutos. Si se hace en frío, tiene que tardar aproximadamente 9 horas. Aquí lo hacemos en frío, no generamos consumo de energía para calentar ningún elemento de la máquina y en solamente 20 minutos tenemos una conformación de este tablero. Por supuesto que sale con una serie de rebabas que hay que remover manualmente y muy fácilmente. Aquí tenemos ya un tablero que ha sido limpiado por completo y que está siendo pasado por la sierra escuadradora para enmarcar la perpendicularidad en todos los bordes. Esta máquina también la desarrollamos para hacer el corte de los tableros. Puede soportar tableros hasta 3 metros de largo por 150 centímetros de ancho. Tiene un tren de deslizamiento sobre el cual se monta el tablero para llevarlo cómodamente por la sierra de corte. Y esta es la apariencia final. Le ponemos un filtro solar para que no se afecte tanto por los rayos UV. Hay que aplicarlo periódicamente, pero tenemos un tablero uniforme de grandes dimensiones. Esta es una muestra. Repito, el tamaño real es de 122 por 244 centímetros y tiene múltiples aplicaciones y tiene, por supuesto, una apariencia orgánica y natural. En el caso de construcciones de edificación le ponemos un marco metálico el cual permite adherirlo a la estructura, que puede ser una estructura en guadua de su estado natural. Una característica a tener en cuenta con el tablero es que como su estructura es fibrosa, longitudinal, al pasar una puntilla, al clavar un clavo, se abre. Entonces no se puede coger y pasar una puntilla para colgar un cuadro, hay que hacer una incisión con una broca y luego pasar un tornillo. A diferencia de la madera, que por desarrollarse en anillos es más densa, no tiene esa limitante, pero con la guadua sí hay que tener muy en cuenta que se puede abrir en cualquier momento. Si se pasa un tornillo, un clavo, pero es muy resistente al impacto porque tiene la composición similar a los chalecos antibalas que son de Kevlar, que son una múltiple contraposición de fibras en diferentes sentidos, pues este tablero tiene la misma conformación. Si cogemos este tablero con un martillo y le damos múltiples golpes, el impacto no se rompe. Por supuesto que con una sierra se puede cortar, pero al impacto es muy difícil romperlo. La aplicación del tablero, entonces, en el tema de edificación, planteamos una estructura cada 150 centímetros. Este es un elemento estructural, entonces, cada punto negro es una columna como estas. Y cada línea negra es un tablero entre columnas. Es decir, la idea es sustituirlo por el uso del ladrillo y del cemento. Y ese módulo se replica de manera infinita para conformar diferentes formas y espacios de acuerdo a las necesidades de las personas. Este módulo básico tiene 3 metros por 3 metros entre ejes, que es una medida también sustraída
proporción áurea de la geometría divina, que nos dice que es un espacio mínimo confortable para cualquier actividad, bien sea un dormitorio, un estudio, un comedor de 2 personas, es un espacio mínimo confortable que se replica para conformar de diferentes formas y tamaños. La estructura puede ser no solamente de guadua, también puede ser de madera o estructura metálica. El proceso de armado, repito, es como un Lego inspirado en los muebles de la marca sueca IKEA. Es un proceso de prefabricación donde se constituyen en el taller las diferentes piezas y se arman a partir de elementos prefabricados. Esto es solamente un esquema de armado, no es un diseño como tal. Vemos acá la conformación de las diferentes piezas, ventanas, celosía de ventilación, puerta, techumbres. Esto sí es una propuesta ya de diseño, se ve un poco oscuro, pero podemos observar las columnas en la guadua de su estado natural y los tableros. Se arma solamente con tuercas y tornillos. Este es el espacio interior de una vivienda de 54 metros cuadrados. Este es el módulo básico que se replica para conformar diferentes espacios. Otro ejemplo de aplicación, partiendo siempre del mismo módulo arquitectónico, 45 metros cuadrados, este diseño es para un hotel, no tiene cocina, solamente tiene habitaciones y baños, un corredor central. Otra vivienda de 36 metros cuadrados, siempre a partir de los mismos componentes estandarizados. 27 metros cuadrados, una especie de aparte estudio. De 2 pisos, 83 metros cuadrados, pero siempre a partir del mismo módulo estructural que se replica. Y podemos llegar hasta soluciones de 270 metros cuadrados o más. Cualquier medida, siempre replicando el mismo módulo. Esa es una tipología inspirada también en la colonia española, donde hay un patio central alrededor del cual se desarrollan los espacios. Y por supuesto el mobiliario. Este fue el primer prototipo de mobiliario que hicimos a partir de los laminados, enmarcando con madera, patas en guadua, superficie de guadua. Es un proceso que no ha culminado. Estamos próximos a construir la primera vivienda sobre un remolque para poderla transportar y llevar a diferentes lugares. Es un proceso que continúa y bueno, de esta manera termino mi presentación. Pretendemos con este tipo de tecnologías contribuir un poco a reducir la contaminación originada por este medio en el que trabajamos. Es un proyecto que se ha desarrollado a conciencia, es un proyecto de una dimensión social y ambiental que esperamos poder en unos años mostrar resultados concretos en diferentes lugares del mundo. Muchas gracias. Y bueno, vamos entonces con preguntas, inquietudes, sugerencias, las que sean bienvenidas. Hola, soy Carla. Los modelos de casa que ha enseñado los ha mostrado en un suelo completamente plano y en otras imágenes hemos visto que las casas se acumulan en las montañas. ¿Cómo se adaptaría ese diseño a las montañas? ¿Escucharon atrás la pregunta? Bien. En Colombia atraviesa la cordillera de los Andes y de hecho se subdivide en 3. Eso origina que haya una topografía muy diversa en nuestro país, muy, muy diversa. Entonces, vamos a devolvernos hasta la imagen del anteproyecto. Aquí podemos observar que unas casas están apoyadas completamente sobre el piso, pero hay otras que están levantadas del piso. Hay unas zonas que son inundables en Colombia y los indígenas levantaban las casas del piso a través de pilotes de madera, que son como pies sobre los cuales descansa la edificación. Estos pies permiten hacer acoplamientos en diferentes topografías, de diferentes maneras, justamente para ajustarse
las geografías montañosas en diferentes lugares. Entonces el sistema ha sido diseñado para que tenga pies o para que descanse completamente sobre superficie plana. ¿Más preguntas? Hola, yo quería saber el proceso de desarrollo de llegar de la forma de lagado original hasta tener estos proyectos de diseño y de laminado, ¿cuánto tiempo fue? Bien, en los procesos artesanales el proceso ha sido de hace más de 10 años en el centro de formación. Yo llevo en el centro de formación aproximadamente 7 años y el trabajo ha sido aproximadamente de 4 años. La transición del proceso artesanal al proceso industrial, 4 años hasta el punto en el que estamos hoy. ¿Quién alzó la mano por acá? Los cimientos de estas casas, porque es directamente bambú el suelo y todo esto, o tienen algo más que lo soporte. Porque si has dicho que hay inundaciones y todo, el suelo tiende a deslizar. Bueno, no sé cómo decirlo. Bien, esta vivienda pesa aproximadamente 20 veces menos que una construcción convencional de ladrillo o de cemento, 20 veces menos. Si tomamos una superficie de ladrillo, este tablero pues es de aproximadamente 90 centímetros por 60, ¿sí? Casi que lo podemos alzar con una sola mano. Si tuviéramos un muro de ladrillo de estas dimensiones, habría que alzarlo por lo menos entre 4 personas, ¿sí? Pesa mucho menos. Entonces, la cimentación es muy sencilla. En el caso donde hay terrenos arcillosos, húmedos, lo que se hace es una perforación a unos 50 de profundidad, 150 centímetros, y se entierra una vara de madera o se entierra un pilote de concreto. Y eso es más que suficiente. Entonces la presión del terreno aprieta el pilote y evita que la casa se hunda. La altura depende del nivel de inundación del lugar. Hay niveles de inundación, digamos, de 2 metros. Pues la casa se puede levantar hasta 2 metros sobre esos pilotes. Si la casa descansa completamente sobre terreno firme, lo que se hace es una pequeña placa de concreto de 7 centímetros y la casa perfectamente descansa sobre esta superficie. Es muy, muy liviana. Hola otra vez. ¿Es aislante del sonido? ¿Es aislante del frío también? Bueno, digamos lo que más le da aislamiento de sonido no es el pegante sino el material. Ese material, el bambú, es utilizado para insonorizar estudios de grabación, especialmente en Japón y en China. Sí, entonces, la guava como tal aísla lo acústico y el pegante aísla lo térmico. ¿Quién más? Precio de venta del panel. Bueno, nosotros más allá del panel lo que queremos desarrollar son sistemas constructivos de vivienda y de espacio, pero el tablero puede tener un precio aproximado en euros de, a ver, hago las cuentas. Nos han llamado para vender el material, pero no hemos querido hacerlo porque, digamos, no queremos ser proveedores de tableros, sino de viviendas y de muebles, aunque nos han llamado mucho para comprarlo. El precio vendría siendo aproximadamente 47 euros aproximadamente, un tablero de 122 por 244. No, desconozco el precio aquí de los materiales convencionales de construcción, pero estoy seguro que es mucho más económico que un sistema convencional de construcción. Bueno, muchas gracias.
misma o